a grabar. Listo, chicos. Muy buenos días a todos. Vamos a retomar entonces en la pregunta. Bueno, voy a hacer un recorderis rápido de la 170, porque de pronto los chicos del domingo van a ir, ¿listo? Entonces, para que no se me adelanten con relación a los otros. Bueno, entonces yo las leo rápido y las respondo y seguimos, retomamos la clase con los chicos, con ustedes en la que vamos, que es la 175, ¿listo? Entonces decimos que la 170 decía, el modernismo iba en contra A, de la iglesia, B, del espíritu utilitario de la época, C, del género, D, del racismo. La respuesta de la 170 era la B, B, del espíritu utilitario de la época. 171, vuelvo y les repito, estoy repitiendo así rápido y estoy dando la respuesta de una vez porque estas ya las trabajamos, ¿listo? Es más como por los del domingo que pronto van un poquito más atrasados. 171, el malestar y desgaste frente a la opresión burguesa se denominó A, el malestar de la cultura, B, la minoría de la edad kantiana, C, el nihilismo, D, la crisis de la conciencia burguesa. Entonces, como su nombre lo indica, fue la crisis de la conciencia burguesa, la D. La 172, en Latinoamérica en 1880 surge el modernismo ateo, religioso, académico o de raza. Fue el modernismo académico, la C. De la 172, la C. 173. Por su carácter libertario de modernismo se inspira en A, la filosofía griega, B, el gótico, C, el medioevo, D, el romanticismo. Digamos que el modernismo se fundamentó en el romanticismo, que fue el movimiento literario anterior. ¿Listo? O sea, la D, el romanticismo. 173D. 174. Ante todo el modernismo, A, suponía el rechazo a la realidad contemporánea, B, suponía la aceptación de un orden, C, suponía la existencia de un ser de gobierno ordenador, D, suponía el éxito de la pasión. La respuesta de la 174 es la A, suponía el rechazo a la realidad contemporánea. 174, la A. Siempre hablábamos del rechazo y de que estaban en contra de todo lo de la burguesía, ¿no? La 175 dice, una de las causas del negacionismo del modernista es la opresión por parte de la burguesía, la rebeldía sin causa, la monotonía o la pasión desafortunada. La respuesta de la 175 es la A, la opresión por parte de la burguesía. Listo, entonces hago este paréntesis aquí con ustedes porque básicamente, como les digo, creo que con los del domingo voy en la 170 y pues por si necesitan el video es mejor que tengan todas las preguntas completas. Entonces, ahora sí, como retomamos con ustedes, nos quedan como que 2 o 3 preguntas con relación al modernismo y pasamos a una nueva, a un nuevo tema. ¿Listo? 176. Kevin, ¿eres tan amable? ¿Me puedes ayudar con la 176? Si está Kevin por acá o no está Kevin. Existen dos alternativas del movimiento modernista. A, modernismo exótico e intimista. B, modernismo pasional y racional. C, modernismo de inicios y finalizado. D, modernismo mercantil y proletario. ¿Cuál colocaste ahí, Kevin? Así. Así. Bueno, les explico de este. Existen dos movimientos básicos en este movimiento modernista y es el exótico y el intimista. O sea, la respuesta es la A. ¿Cuál es el exótico? El exótico son esos escritos fantásticos mitológicos que hablaban sobre hadas, sobre diferentes alternativas que habían para ese momento que eran más como mitológicas. ¿Listo? Y estaba el intimista que hablaba básicamente de los sentimientos oscuros de las personas, entonces como el desasosiego, la tristeza, bueno, todos esos sentimientos que básicamente eran un poco negativos. ¿Listo? Por eso existían esas dos corrientes básicamente, el exótico o fantástico y el intimista. ¿Listo? Creo que ahorita me van a hacer unas preguntas sobre eso, entonces ya vamos a mirar por acá. Entonces, Joarlet, por favor, ¿me regalas la 177? Profe, ¿me puedes recordar cuál es la 176? Por Hola, favor. Sofía. La 176, la A.
Muchas gracias. Listo. El modernismo exótico consiste en A. Expresiones políticas. B. Expresiones hiperrealistas. C. Expresiones fantásticas. D. Expresiones científicas. Bueno, ¿qué fue lo que les dije ahorita de que se trataba lo exótico? Fantasía. Exacto, las fantásticas, de las mitológicas, las que hablaban de hadas, de unicornios, bueno, todo eso es básicamente esta corriente, ¿listo? Entonces, de la corriente exótica, la C. 177, la C. 178, Miguel me dice que no tiene audio, tranquilo, no hay problema. Miguel, ¿me decías que no tienes? ¿Cuáles serían, Miguel? ¿Tienes audio? Bueno. Sí, profe. Qué pena, no alcanzo a escuchar la 174. 174 era la A. La 174 la A, 175 la A, 176 la A, 177 la C. Y vamos con la 178. Miguel, por favor, ayúdame de una vez ya que tienes el audio ahí. 178. A ver, el modernismo intimicista consiste en A. La escritura positiva y esperanzadora, disculpe. B. La prosa y versos coloridos. C. La escritura melancólica del poeta moderno. D. La escritura más bien sacra. Listo, ¿cuál te estaba diciendo yo que era la intimista? Disculpe. Disculpe, profe, es que no la escuché bien. Ah, ok, bueno, digamos que la intimista es la que hablaba de los sentimientos negativos, de los sentimientos oscuros, como por ejemplo la tristeza, la melancolía. Listo, entonces sería la C. De la 178, la C, la escritura melancólica del poeta moderno. Listo, esa era la intimista. La 178, la C. La 179 por aquí, Alejandra Martínez, ¿me regalas por favor la 179? Si está Aleja, no está Aleja. No está Ana Sofía, ¿me puedes colaborar con la 179? Ok, Aleja, no hay problema. Sofi. Pertenece al pensamiento romántico. A. Esperanza y religiosidad. B. Cálculo. C. Nacionalismo. D. Ninguno de los anteriores. Para mí, ninguno de los anteriores. Bueno, el pensamiento romántico. O está también entre la A, pero no. Pues no estoy muy segura, entonces yo puse que ninguna de las anteriores. Bueno, entonces el pensamiento romántico hablaba sobre el nacionalismo. Digamos que toda esta corriente tenía que ver, ¿se acuerdan que estábamos hablando que iban en contra de la burguesía, de todo lo que iba en contra de lo que estaba como suprimiendo al pueblo en ese momento? ¿Listo? Entonces ahí sería la C, del nacionalismo como tal. ¿Listo? 179, la C. 180. 180 por aquí. Veamos quién sigue por aquí después de Sofi. Andrea, por favor, la 180. 180. Un representante del modernismo fue A. Rubén Darío, B. Víctor Hugo, C. Del Monte, D. Ninguno de los anteriores. Coloqué la B, profe. La B. Listo. Sí, podría ser cualquier. Imagínate, bueno, vamos a hacer aquí un poquito más concisos en esto. Dice que Rubén Darío y Víctor Hugo son representantes del modernismo. ¿Listo? Podría ser cualquiera de las dos. Pero digamos que yo creo que esta pregunta va un poco más hacia el idioma español. ¿Cuál de los dos tuvo escritos en el idioma como tal? Porque digamos que Rubén Darío fue un escritor nicaragüense que básicamente era poeta, era un diplomático,
Digamos que tenía varias facetas. Está dentro del tiempo que estábamos manejando ahorita, entonces decimos que podría ser Rubén Darío, porque escribía en español, porque era nicaragüense, aunque Víctor Hugo también fue un gran representante para ese tiempo, pero la diferencia es que él era francés. Listo. Y que tampoco encaja tanto con el tiempo que estábamos hablando. ¿Se acuerda que hablamos que el romanticismo tuvo su auge como en 1880? Y este señor, Víctor Hugo, fue más de 1800 algo, empezando. Entonces yo creería que es Rubén Darío, la A. ¿Listo? La A, de la 180. A partir de la 181 vamos a empezar a hacer como un repaso general de las preguntas que hemos estado trabajando hasta el momento. No sé si ustedes recuerden, pero hubo un momento en que trabajamos ya el ensayo como tal, que vimos pues las partes, que vimos como los principales componentes del ensayo. Entonces, aquí vamos a hacer como un repaso de eso, ¿listo? ¿Por qué creo que colocaron esto del ensayo? Porque básicamente para el semestre pasado, aclaro, para el semestre pasado le solicitaron a ustedes al final un ensayo. En este semestre no se necesita el ensayo, lo único que se les está solicitando es la tabla de respuestas de las preguntas, ¿listo? Entonces, de las 181, por acá habrían, por favor, ¿me puedes colaborar con la 181? Empezamos a hablar acá ya del ensayo, es como un repaso general. 181. ¿Qué es un ensayo? A, es un escrito largo como la novela. B, es un mapa que enlaza conceptos y resumen. C, es un cuento donde interviene lo fantástico. Y D, es un escrito breve que expone e interpreta diversos temas. ¿Cuál colocaste ahí, Brian? La D. La B. Es D. la D. Es un escrito breve que expone e interpreta diversos temas. Exacto, es la D. 181, la D. Recordemos que un ensayo es un escrito subjetivo, o sea, que da su punto de vista a la persona que lo está escribiendo, pero que tiene que tener sustentos teológicos claros y asertivos. O sea, que yo me tengo que basar en algo que ya pasó, en algo que ya está comprobado, en algo que puede ser medible, y de ahí doy mi punto de vista porque estoy tratando de convencer a otra persona con ese escrito. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí vamos mirando. De la 181, la D. 182 por aquí, Dana. Dana, ¿sí está? O Jennifer. Sí, profe. Yo Jennifer, 182. El ensayo, en el ensayo predomina A, el punto de vista únicamente del autor. B, el punto de vista solo del texto referido. C, el punto de vista neutral siempre. D, ambos, el punto de vista del autor, del texto y del ensayo. Yo puse la D, profe, no sé si está bien. Está perfecto, Jennifer. En el ensayo se tienen en cuenta los dos puntos. ¿Se acuerdan que les estaba acabando de decir? Voy a poner mi punto de vista frente a lo que quiero escribir, pero pues obviamente teniendo en cuenta algo que ya dijo alguien, ¿sí? Voy a tener en cuenta lo que él dijo, también mi punto de vista frente a eso. ¿Listo? Entonces, de la respuesta 182, la D. 183, por favor, María. María de Asa. Sí, señora. Dice, el ensayo es una mezcla de arte y ciencia porque A, eso es mentira. B, el ensayo es solo técnica y ciencia. C, tiene un elemento creativo. D, tiene solamente elementos creativos. Ok, ¿cuál colocaste ahí, María? Yo coloqué la C. La C. Tiene un elemento creativo y otro lógico. Exacto, María. Bueno, se te escucha un poquito bajito, pero pues te alcancé a escuchar. Listo, dice, mezcla el arte y la ciencia. ¿Por qué mezclar el arte y la ciencia? Porque básicamente tiene la parte creativa, que es su parte subjetiva para tratar de convencer a otro, y obviamente también trae la parte científica porque trae la lógica que trata de convencer a partir de sucesos comprobables y medibles. ¿Listo? Entonces, la respuesta de la 183 es la C. 184, por aquí, Ana González, 184. Un ensayo es discurso coherente pleno. A, porque requiere de planeación de lo que se va a reflexionar.
B, no es cierto, pues es improvisación pura. C, no es cierto porque el ensayo se escribe solo una vez. D, ninguna de las anteriores. La ¿Cuál A. colocaste, Anita? Ajá. Digamos que dentro de las premisas era la única que acomodaba, ¿cierto? Entonces, sí, el ensayo es un discurso coherente, es más que cierto, es verdadero. Y las otras dicen, no es cierto, no es cierto, no. Es porque requiere de planeación de lo que se va a reflexionar la A. Y esto es la única que encajaba ahí. La 184, la A. La 185, Lina. ¿Sí está Lina por acá? ¿Tienes problemas con el audio, Lina? Ya, profe, qué pena. Dale. ¿Cuáles son algunos de los tipos de ensayo? A, solo existe una clase de ensayo. B, existe el ensayo nominal y el causal. C, existe el ensayo y el error. D, existe el ensayo de exposición y el ensayo analítico. Yo puse la D, profe. La D, sí. Existe el ensayo de exposición y el ensayo analítico. No son los únicos tipos de ensayo que existen muchísimos más. Existe el científico, existe el filosófico, existe el poético, bueno, existen muchísimos tipos de ensayo, pero dentro de los que ustedes encuentran aquí para las respuestas, el único que entraría ahí sería el de la C, el de la D, perdón, la D, el ensayo de exposición y el ensayo analítico. No se los explico cada uno porque ya lo vamos a empezar a mirar a partir de esta pregunta. Vamos a mirar el título del ensayo y vamos a mirar a ver cuál podría ser la definición más coherente que tendría ese tipo, ¿listo? Entonces, empecemos por aquí, William. William, ¿me regalas por favor la 186? ¿Sí estás, William? Sí, profe, buenos días. Profe, lo que pasa es que yo no me encuentro en este momento en la casa y pues no tengo el módulo en este momento acá conmigo. Qué pena. Ah, ok, William, no hay ningún inconveniente. Entonces, ¿me ayudas a contestarla, por favor? Yo la leo y tú me ayudas a contestarla. Dice, el ensayo poético. El ensayo poético, A, se ven las razones concretas, se ven los teoremas y teorías, se ve la rigurosidad de la razón, se ve la sensibilidad del autor. ¿Cuál crees que sería? ¿A, B, C o D? Yo diría que la C, profe. La D. ¿Sí? ¿D? Sí, señora. Exacto. Estamos hablando de un ensayo poético. Cuando hablamos de poesía siempre vamos a hablar de algo que tenga que hablar con sentimientos y con emociones, ¿cierto? Entonces sería la D. 186, la D. Miguel, me dices que la 184, espérame un segundo. 184, la A. ¿Listo? Seguimos por acá, la 187. 187, volvemos a empezar por acá. Entonces, Joarlet. Joarlet, 187, por favor. El ensayo de exposición de ideas. A, comunicar al lector una serie de ideas de carácter formal. B, comunicar al lector ideas y abstracciones. C, comunicar al lector temas emotivos. Y D, todas las anteriores. Listo, estamos hablando del ensayo de exposición. ¿Cuál colocarías ahí, Joan? La A, profe. La A, dilo con seguridad, Joarlet. Es la A, el que comunica al lector una serie de ideas de carácter formal. Estamos explicando, puede ser política, puede ser ciencia, puede ser tecnología, ¿listo? Ese es expositivo. ¿Listo? Entonces, de la 187, la A. De la 188, por acá. Miguel, por favor, la 188. Ya. Disculpe, profe, qué pena. A Dale, ver, vamos, 188. el ensayo analítico, crítico. A, expresa de manera superficial las ideas. B, no le da importancia a los conceptos. C, se preocupa por la gramática más que por el contenido.
D, analiza y enjuicia una idea a profundidad. Listo, estamos hablando analítico crítico. ¿Te acuerdan que la semana pasada estuvimos mirando lo de crítico? Una cosa es crítico y otra cosa es criticar, ¿no? Entonces, crítico tiene que ver con el juicio valorativo que puedo dar yo frente a algo. Puedo decir que está bien, puedo decir que está mal, pero obviamente tiene que ver con un cambio positivo en la persona a quien yo le estoy haciendo la crítica. Y criticar ya es otra cosa, que eso ya es negativo, eso no tiene nada que ver ahí, ¿listo? Entonces, Miguel, ¿cuál colocarías tú ahí? La 188. Un ensayo crítico, ¿qué sería ahí? El que expresa de manera superficial, el que le da importancia a los conceptos, el que se preocupa por la gramática o el que analiza. Dime, Sofi. Ush. Yo puse que la D. Exacto, el que analiza y enjuicia una idea a profundidad. ¿Listo? Ese es el análisis crítico. ¿Listo? 188 la D. 189. Por aquí, Sofi, Ana Sofía, por favor. 189. Ya voy, profe, espérame un momento. Dale. 189. Bueno, chicos, mientras que Sofía va cuadrando ahí, les voy dando una información. No sé si ya hablaron con la profe de la primera hora, que el día de hoy no vamos a tener humanismo, no vamos a entrar a humanismo porque la profe tuvo desafortunadamente una pérdida familiar. Entonces, en esa hora lo que ella manda a decir es que por favor vayan adelantando lo del friso de los 12 principios del humanismo. ¿Listo, chicos? Entonces, para que tengamos eso en cuenta ahí y pues para que no se vayan a confundir ahorita si tienen un humanismo en el segundo bloque, entonces, profe, pero no podemos entrar, no. Hoy no va a haber clase. ¿Listo, chicos? Entonces, para que tengan eso en cuenta. ¿Sofía ya? Sí, profe. 189, ¿cierto? Sí, señora. El ensayo argumentativo. A. Presenta únicamente la postura del texto. B. Presenta la postura del autor acerca del tema. C. Presenta un resumen nada más acerca del tema. D. Ninguna de las anteriores. Sofía, cuando a ti te decían en el colegio, pero Sofía, argumenta tu respuesta, ¿qué te estaban pidiendo? Como que Yo puse que la C. Pusiste que la C. Presente un resumen nada más acerca del tema. Ay, esa no era. Listo, Sofi, te ayudo. Cuando estamos hablando de argumentativo, quiere decir que ponga usted como su punto de vista, ¿sí? Argumenta su respuesta, quiere decir, hable un poquito más, desee entender de lo que usted quiere explicar, ¿listo? Entonces, ahí sería la postura del autor acerca del tema. Argumento, ¿listo? O sea, sería la B. 189, la B. ¿Listo? 190. Andrea, por favor, 190. 190. ¿Es importante el ensayo en un espacio académico? A, porque es el único lugar donde tiene cabida. B, porque solo en el colegio es válido. C, no es importante porque no sirve en la vida real. D, ninguna de las anteriores. Coloqué la A, profe, no estoy segura. Porque es el único lugar donde tiene cabida. No, pues imagínense que también hay ensayos sobre películas, también hay ensayos sobre lugares, también hay ensayos sobre cualquier cosa. Uno puede hacer ensayos, eso no simplemente se utiliza para estudiar o para comprender algo, ¿listo? Ustedes no sé si han visto dentro de los periódicos, a veces también colocan ensayos sobre la política, por ejemplo. ¿Listo? Entonces no es solamente académico. Tampoco dice que no le da, perdón, ¿cuál era? No porque solo se utiliza en el colegio, no. No es importante porque no sirve para la vida real, no, sí sirve, es un análisis crítico frente a algo, ¿listo? Entonces ahí sería, de las 180, de las 190 sería ninguna de las anteriores, ¿listo? Porque sí sirve para muchísimas cosas, ¿listo? 190, la D. Listo, 191. 191 por aquí, Brian, por favor.
191. Un ensayo es una reflexión A, que solo entienden los profesores, B, dirigida para cualquier persona, C, depende del tema que aborde, D, la B y la C. ¿Cuál colocaste, Brian? Yo puse la D. La D, sí, exacto. Está dirigida a cualquier persona, como estábamos hablando en la pregunta anterior. Puede estar dirigida a cualquier persona y no solo estar dirigida a cualquier persona, sino pues que también depende del contexto, depende de quién quiera hablar, porque así como, por ejemplo, ahorita estamos hablando de política, ¿no? Entonces, así como yo puedo hablar bien de un candidato, también puede haber alguien que hable de ese mismo candidato, pero hable mal. ¿Listo? Entonces, sí, tratar de convencer a otras personas. Entonces, depende, básicamente. Entonces, la respuesta de la 191 es la D. ¿Listo? La D. 192, por aquí, Jennifer. Jennifer, 192. Sí, profe. Un ensayo A, no debe ser ni tan corto ni tan largo. B, debe ser fluido. C, debe ser coherente y claro. D, todas las anteriores. Puse todas las anteriores, profe. Exacto, son todas las anteriores. No debe ser ni tan corto, pues no corto de media hoja, ni largo como una Biblia, ¿no? Digamos que existe un punto medio, debe ser fluido, debe ser coherente y claro. Entonces, todas las anteriores. 192, la D. 192, la D, ¿listo? 193. A partir de la pregunta 193 vamos a hablar de un nuevo tema. Ahí se nos acabó el ensayo, vamos a empezar a hablar de la entrevista. ¿Listo? Diferentes tipos de entrevista, creo que hablamos de algunas características en algunas preguntas, entonces, bueno, acá vamos a como retomar nuevamente eso. Aclaramos, chicos, que entramos en la pregunta 193. ¿Qué quiere decir? Que ya nos quedan básicamente 7 preguntas más y acabamos el módulo. Si alcanzamos por tiempo ahorita a terminarlo, perfecto. Y ustedes me dirán si para la próxima semana hacemos un repaso general de preguntas, así como flash de todas las preguntas, o pues si ustedes quieren ya podemos hoy culminar, ¿listo? Entonces ya ahorita tomamos decisiones frente a eso. Vamos a mirar si alcanzamos primero, ¿listo? Entonces 193. Por favor, por aquí vamos en Jenny, entonces Kevin Ordóñez, me regala 193, por favor. Si está Kevin. La entrevista es diálogo informativo entablado entre 2 o más personas. Un ensayo corto sobre alguna noticia, una manera de reflexionar sobre algún texto y de ninguna de las anteriores. ¿Qué es una entrevista? Y yo puse un diálogo informativo. Exacto, sí, eso es una entrevista, un diálogo informativo establecido entre 2 o más personas. Una entrevista, eso es básico, ¿listo? Aquí no nos vamos a enredar tanto. 193, la A. 194, por aquí, Ana, Nicole. Nicole, 193. Sí, perdón, 194. Si estás por aquí, Nicole, porque vi que entraste tarde también. No. Ana González, 194, por favor. Las siguientes son partes de una entrevista. A, prólogo, epílogo. B, índice, contraportada. C, tesis y conclusión de la entrevista. D, presentación, cuerpo de la entrevista y cierre. ¿Cuál colocarías como partes de una entrevista? La A. El prólogo y el epílogo. El prólogo es como la explicación antes de, y el epílogo son las conclusiones. Pero Entonces, bueno, es la D. es la D. La D, la presentación. Vamos a irnos a esas entrevistas que ustedes miran en televisión o que escuchamos en radio. Se hace la presentación de quién se va a entrevistar, qué tanto ha hecho, por qué se entrevista. Luego de ello sigue el cuerpo de la entrevista, o sea, todas las preguntas que se van a hacer, que se van a formular, preguntas abiertas, preguntas cerradas, y las contestan, y luego el cierre. Se concluye que esta persona es súper interesante por X o Y cosas, ¿listo? Entonces sería la D, presentación, cuerpo de la entrevista y cierre. La 195. 195 por aquí, Lina, por favor, 195, a ver si alcanzamos a terminar. Sí, profe. Una pregunta cerrada es A, pregunta de las
que el entrevistador espera una respuesta concreta. B, preguntas que suelen dar lugar a respuestas amplias. C, preguntas puntuales para respuestas puntuales. D, la A y la C. Yo puse la D, profe. La D, o sea, la A y la C. La A, preguntas que el entrevistador espera respuestas concretas y preguntas puntuales para respuestas puntuales. Esa es una pregunta cerrada. Las preguntas cerradas son básicamente aquellas preguntas que usted simplemente contesta con un sí o un no. O, por ejemplo, ¿cuántos años tiene? Tantos. Y ya. Listo, son respuestas cortas. Listo, nos vamos con la 196. Entonces, de la 195 la respuesta era la D. De la 196, por acá... 196, por favor, Joarlet, 196. Los siguientes son algunos tipos de entrevista. A, libre, tribunal, laboral. B, entrevista con el vampiro, entrevista con mis amigos. C, entrevista accidental, entrevista improvisada. Y D, todas las anteriores. Bueno, creo que en esta, así no supiéramos, creo que son como muy absurdas todas las respuestas. Solo hay una que sería como dentro de lo que uno clasificaría como una entrevista, ¿cierto? Y sería ahí la de libre, tribunal y laboral. Una entrevista libre es cuando usted básicamente se reúne con otra persona que usted lleva tiempo de conocer y que empieza a preguntarle sobre diferentes factores, pues que se entabla un diálogo, ¿cierto? La de tribunal, pues obviamente la que se hace en los juicios, en la que le preguntan algo puntual y usted tiene que contestar de forma puntual. Y laboral, pues es la entrevista que todos conocemos, ¿no? Que es muy formal, que tiene que tener como unos requerimientos específicos en el vocabulario, en la presentación. ¿Listo? Entonces ahí sería la A. 196, la A. 197, por favor, Miguel. 197. Ay, a ver. Una entrevista la puede llevar a cabo A, el periodismo. B, el jefe del trabajo. C, toda aquella persona que quiera estructurar una charla informativa. D, ninguna de las anteriores. Bueno, según lo que te acabo de explicar, que existe una entrevista libre, que existe tribunal, que existe laboral, ¿cuál consideras que puede ser la respuesta de esta? La C, profe. Exacto, la C. Todas aquellas personas que quieran estructurar una charla, ¿sí? Un diálogo normal se puede caracterizar dentro de una entrevista. Obviamente, pues no es las charlas que uno se pone a echar chisme, ¿no? Digamos que ya es como más puntual, ¿no? Es dar información sobre algo. Nos vamos con la bueno, entonces decimos que la 197 es la C. La 198, por aquí, Andrea, 198. El estudio del lenguaje nos sirve para A, solamente pasar notas. B, abrirnos oportunidades en la sociedad. C, saber cosas del diccionario. D, ninguna de las anteriores. ¿Para qué nos sirve el estudio del lenguaje? En este caso, solamente para pasar notas. ¿Listo? ¿Profe, la B? La B, abrirnos oportunidades en la sociedad. Si ustedes tienen como que un léxico más grande, si ustedes pueden expresarse de una mejor forma, pues digamos que es abrir oportunidades. ¿Listo? De la 198, la B. Sofi, Ana Sofía, 199. Sofía. Ya, profe. 199. Enriquecer nuestro vocabulario es un acto A, cultural, B, académico, C, personal, D, todas las anteriores. Para enriquecer, ¿qué es un acto qué? Enriquecer nuestro vocabulario es un acto qué? Cultural, académico, personal, todas. Académico. Yo digo que todas las anteriores. No. Sí. Pues no. Es que sí, porque académico y personal para uno, pues no sé, yo digo que todas las anteriores. Yo estoy de acuerdo contigo, son todas las anteriores, ¿listo? Todas, porque el vocabulario no solamente es académico, no solamente cuando ustedes están estudiando, también sirve cultural y personalmente, ¿listo? Entonces, en todas. Y finalmente, la pregunta 200. Brian, ¿eres tan amable por ayudarme con la 200?
Nuestro idioma, el español, posee raíces de A, el latín, B, el mandarín, C, el sumerio, D, todas las anteriores. Yo puse El la latín. A. ¿Cuál, Brian? Perdón, no te escuché. La A, profe, el latín. La A, el latín. ¿Se acuerda cuando estuvimos mirando todo lo de las raíces de nuestro idioma, de dónde salieron las lenguas romances y todo este tipo de cosas? Entonces, la pregunta 200 es la A. Hemos sabido terminar, hijos. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Ustedes me dirán si en la próxima clase pues ya no la grabaría, pero entonces los que asistimos básicamente es para hacer como un repaso rápido, para que ustedes tengan como la información básica de todo lo que hemos trabajado hasta el momento, ¿listo? Y como para que ustedes tengan la idea. ¿Listo? William, 198, la B. Listo, hijos, entonces pues muchísimas gracias por haber estado por aquí. Nos vemos dentro de 8 días. Que disfruten, que descansen. No se les Profe, olvide muchas votar gracias. mañana. Que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.